Desde afuera, todo parecía en su lugar. La casa siempre impecable, las plantas bien cuidadas, el mantel limpio sobre la mesa del comedor. Mariana se encargaba de todo con una disciplina casi invisible, como si el orden y la armonía fueran parte de su piel. Cada mañana, preparaba el desayuno mientras los niños veían dibujos y Javier, su marido, leía el periódico en silencio. Nadie hubiera sospechado que algo andaba mal. En los almuerzos de domingo, él le daba un beso suave en la mejilla al llegar a casa, se sentaba a la mesa y contaba historias del trabajo. Ella sonreía, lo escuchaba, servía el postre. Todos la admiraban, qué mujer tan dedicada, decían, pero había algo que solo ella notaba, un gesto fugaz, una mirada evitada. Ese teléfono que ahora siempre llevaba encima, había dejado de dejarlo sobre la mesa. Cuando sonaba, él se levantaba para contestar en otra habitación. Excusas pequeñas, vagas. Es del trabajo, amor, vuelvo en un ratito. Y Mariana se quedaba con esa inquietud en el pecho, sin decir nada. La sospecha no apareció de golpe, fue sembrándose sola, despacito, como la humedad que sube por las paredes sin hacer ruido. A veces él llegaba con un perfume distinto, no el suyo habitual, no, uno más fuerte, más invasivo, que parecía querer tapar algo, o decía que iba a una reunión pero no llevaba computadora, o regresaba a casa con una energía rara, casi eufórica. Mariana lo miraba con cuidado, sin enfrentarlo. ¿Para qué? No quería sonar paranoica, ni ser esa esposa desconfiada que arruina todo con una escena. Él siempre había sido un hombre correcto, o eso pensaba, y si algo estaba pasando, ¿no sería solo una fase, un bache en el matrimonio, una racha de estrés? Mariana elegía no ver, se convencía a sí misma de que no era nada, porque si aceptaba lo que su intuición gritaba, todo se le venía abajo, y ella no sabía si estaba lista para eso. Las noches empezaron a sentirse distintas. Javier, que antes llegaba puntual para cenar, comenzó a retrasarse con más frecuencia. Una reunión se alargó, hubo tráfico, un cliente me pidió salir a tomar algo. Mariana, sentada en la cocina con los platos servidos y los niños ya dormidos, miraba el reloj sin decir una palabra. A veces calentaba la comida 3 veces. A veces la guardaba sin probarla, y cuando él por fin llegaba, lo hacía con una sonrisa cansada y una excusa lista. Pero no la miraba igual, no le preguntaba cómo estaba, no notaba si ella se había maquillado, o si se había pasado horas cocinando su plato favorito. Había algo en su mirada, un brillo esquivo, como el de quien esconde algo pero todavía se siente invencible. Mariana, en lugar de reclamar, le ofrecía una sonrisa tibia, se convencía de que tal vez estaba exagerando, que los matrimonios largos son así, que el amor cambia, madura, se transforma. Una tarde, mientras doblaba ropa en silencio, vio algo que la sacudió de golpe. El celular de Javier vibró sobre la mesa del comedor, olvidado por unos segundos. La pantalla mostraba un mensaje. ¿Vas a venir hoy o vas a inventar otra excusa? Mariana se quedó quieta, el corazón, aturdido, le golpeaba las costillas como si quisiera salir. No tocó el celular, no respondió, solo lo miró hasta que la pantalla volvió a oscurecerse. Sintió que el aire se volvía más denso, que todo lo que había evitado pensar durante semanas estaba ahí, de frente. La frase giraba en su cabeza como un eco. ¿Y si siempre fue una mentira? ¿Y si mientras ella sostenía la casa, él construía otra vida por fuera? Pero aún así, no dijo nada, solo se quedó sentada, con el teléfono frente a ella, y la ropa olvidada entre las manos. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y vigilancia silenciosa. Mariana no confrontó a Javier, no lloró, no gritó, no revisó el teléfono, pero empezó a observarlo con otros ojos. Anotaba mentalmente cada palabra ambigua, cada salida repentina, cada sonrisa que ya no le pertenecía. En las noches, cuando él se dormía, ella se quedaba despierta mirando al techo,
sintiendo que algo dentro de sí se rompía, pero sin hacer ruido, hasta que, una noche cualquiera, mientras preparaba la mochila de los niños, escuchó su voz, desde el altavoz del celular. Él había salido corriendo, olvidándose el teléfono conectado por Bluetooth al parlante portátil, y la voz de una mujer comenzó a hablar. No aguanto más esta situación, no quiero ser la otra. ¿Cuándo vas a dejarla? Mariana se quedó helada, el cuerpo no le respondió, era como si una parte de ella hubiera salido del cuarto, dejándola sola ahí, mirando la mochila a medio cerrar. No cortó la grabación, no gritó, no arrojó nada, solo fue hasta el parlante y puso pausa. La habitación se llenó de un silencio espeso, como si el aire se hubiera detenido. Con las manos frías, tomó el celular, lo desconectó y fue directo al historial. Había más, mensajes, audios, fotos, todo, y sin pensarlo demasiado, como si el cuerpo actuara solo, envió una copia del audio a su correo personal. Lo guardó con un nombre neutro, algo como Archivo 1, MP3. Luego cerró todo y volvió a dejar el teléfono donde estaba. Nadie supo lo que había pasado esa noche, ni Javier, ni los niños. Pero algo había cambiado. Ella ya no estaba en negación, no sabía qué iba a hacer, ni cuándo, pero en algún rincón profundo de su alma, algo le dijo, guárdalo, a su tiempo, esto va a servir. Durante los días que siguieron, Mariana caminó por la casa con una calma que no era suya, era una calma forzada, contenida, la de quien ha decidido no estallar todavía. Javier seguía con su rutina de mentiras, las salidas urgentes, los mensajes respondidos a escondidas, las llegadas tarde con olor a perfume ajeno, y ella, sonreía, le servía la cena como siempre, le preparaba el café, incluso se ofrecía a lavar su ropa, como si nada hubiera cambiado, pero por dentro, cada gesto era una preparación, un ensayo. Mariana no quería armar una escena vacía, quería que doliera, quería que quedara claro, y sabía que el momento iba a llegar, pero debía ser perfecto. Mientras tanto, cuidaba los detalles, mantenía su imagen intacta, esposa ejemplar, como todos decían, y eso era exactamente lo que él no esperaba. El detonante llegó una noche de sábado, reunión familiar en casa de la madre de Javier. Estaban todos, los hermanos, los cuñados, incluso algunos primos. Mariana llevaba semanas esperando ese día. Lo eligió con precisión. Sabía que, frente a esa gente, él nunca había perdido el control. Sabía que, si decía lo que sabía ahí, frente a todos, no habría cómo esquivar la verdad. Durante la cena, lo miró con tranquilidad. Él hablaba animado, como siempre, contando alguna anécdota del trabajo que nadie escuchaba con demasiado interés. Ella lo dejó hablar, esperó que todos estuvieran sirviéndose el postre, y entonces, sin subir la voz, sin dramatismo, simplemente dijo, Javier, ¿quieres contarles tú o prefieres que ponga el audio? El silencio fue instantáneo. Las cucharas quedaron suspendidas en el aire. Él la miró sin entender, o fingiendo no entender, y ella, con la misma serenidad, sacó su celular del bolso. Javier se puso pálido. La sonrisa se le borró de golpe, como si alguien hubiera apagado una luz desde adentro. ¿Qué estás diciendo?, murmuró, sin moverse del asiento. Mariana lo sostuvo con la mirada. No había rabia en sus ojos. Había algo peor, firmeza. Él tragó saliva, nervioso, y de pronto soltó una carcajada forzada. Ya está inventando cosas otra vez. ¿Ven lo que tengo que aguantar?, dijo, mirando a los demás como buscando aliados. Nadie respondió, nadie rió. Mariana no dijo nada más. No era necesario. Solo dejó el celular sobre la mesa y apoyó el dedo sobre el archivo que ya tenía abierto. ¿Le doy play?, preguntó, sin levantar la voz. Y eso fue suficiente para que él se pusiera de pie bruscamente. «¡Estás loca!», gritó. El grito rebotó en las paredes del comedor como una bofetada. Los demás no sabían qué hacer. Algunos se miraban entre ellos,
Otros bajaban la mirada, incómodos. La madre de Javier intentó calmarlo. Hijo, por favor. Pero él no la escuchaba. Señalaba a Mariana con el dedo, alterado, como un niño descubierto en plena mentira. Esto es lo que hace todo el día. Se inventa historias. Está enferma. Revisa mis cosas. Me espía. Me acosa. Yo no tengo nada que esconder. Su voz temblaba. Mariana seguía sentada, inmóvil. Le temblaban las manos. Sí. Pero no iba a mostrarlo. Había esperado demasiado por ese momento, no para humillarlo, no para vengarse, sino para, por fin, decir su verdad sin que él la callara. A su alrededor, el silencio era cada vez más denso, y lo más doloroso no era lo que él decía, sino ver cómo algunos dudaban. Entre los presentes, una de las cuñadas intentó mediar, con esa voz falsa de quien solo quiere que todo termine rápido. Bueno, tal vez están pasando por una crisis. Todos los matrimonios tienen altibajos. Mariana ni siquiera la miró. Sus ojos seguían clavados en Javier, que ahora caminaba de un lado a otro del comedor, descontrolado, como si aún pudiera revertir la situación con puro escándalo. Ella está desequilibrada. Tiene celos hasta de mi sombra. La rabia en su voz ya no escondía el miedo. Entonces Mariana hizo algo que nadie esperaba, apagó el celular y lo guardó. No necesitaba reproducir nada todavía. Con solo esa amenaza, ya había dejado expuesta su desesperación. Se puso de pie con lentitud y dijo, sin mirar a nadie más, yo no necesito convencer a nadie. El que quiera saber la verdad, que me pregunte en privado. Y se fue, así, de pie, en silencio, sin llorar ni gritar. Nadie se atrevió a detenerla, ni siquiera Javier. Mariana salió por la puerta principal sin mirar atrás, con los pasos firmes, aunque por dentro todo le temblaba. Al llegar al auto, se permitió respirar hondo. Una vez, 2 veces. No lloró, aún no. Solo encendió el motor y manejó hasta su casa, con las manos heladas y el estómago revuelto. Al llegar, se sentó en el sillón, sin prender luces, y se quedó ahí por largo rato. No había ganado nada aún, no se sentía victoriosa, pero por primera vez, él ya no tenía el control. Por primera vez, no le creyó nadie cuando gritó loca, y eso, aunque no lo supiera del todo aún, era el inicio de algo. Los días siguientes fueron un campo minado de silencios incómodos y mensajes que no respondía. Mariana no se molestó en aclarar nada a la familia, no justificó su actitud ni explicó lo del audio, solo volvió a su rutina, más callada que nunca, pero con la mirada distinta. Quienes la conocían bien, su hermana, una vecina cercana, incluso su hijo mayor notaron que algo había cambiado. Ya no era esa mujer que pedía permiso para respirar. Ahora caminaba distinto, se tomaba su tiempo para todo, preparaba el desayuno sin apuro, cuidaba sus plantas en silencio. Parecía la misma, pero no lo era, y mientras tanto, en paralelo, empezó a moverse con cautela. Una noche, con el corazón agitado, fue a visitar a su cuñada más sensata, la que siempre había sido más observadora. Sin decir mucho, le mostró el audio. Solo eso, lo puso sobre la mesa, lo dejó sonar y luego volvió a guardarlo sin dar explicaciones. La cuñada no dijo nada al principio, se quedó sentada, con la cara dura, los ojos abiertos como si aún no hubiera entendido del todo. Mariana se levantó sin apuro y dijo antes de irse, no necesito que tomes partido, solo quería que supieras la verdad. Y se fue, repitió el mismo gesto con 2 personas más, elegidas con precisión. No lo hizo por venganza, lo hizo por dignidad, para que no se dijera luego que todo fue producto de su imaginación, para que, cuando la historia oficial empezara a cambiar, porque Javier sin duda haría eso, ya hubiera otras verdades sembradas. No eran aliados, no eran confidentes, eran testigos. Y eso era suficiente por ahora. La redención no iba a ser ruidosa, sería paciente, meticulosa, como ella. Javier, por su parte,
notó el cambio y se inquietó. Al principio creyó que Mariana estaba fingiendo indiferencia, esperando el momento para atacarlo de nuevo, pero con el pasar de los días, entendió que no era eso. Ella ya no lo espiaba, no le preguntaba dónde iba, no reclamaba nada, y eso lo descolocó, porque lo que más temía no era su furia, sino su silencio. Dejó de encontrar la ropa planchada en la cama, el café ya no estaba listo en la mañana, Mariana hacía lo justo, nada más, como si él ya no importara. Una noche intentó acercarse, poner la mano sobre su espalda mientras ella lavaba los platos, pero ella se movió sin mirarlo. No me toques, por favor, dijo, sin rabia, sin llanto. Esa fue la primera vez que él sintió que, quizás, esta vez no iba a poder darle vuelta a la historia. Un viernes cualquiera, sin avisar, Mariana entró a una peluquería del barrio. No llevaba cita ni tenía un plan, solo sabía que ya no quería verse igual. Córtame todo esto, hasta los hombros, dijo, señalando el cabello largo que la había acompañado toda la vida. La estilista la miró dudando. ¿Estás segura? Mariana asintió sin pensarlo 2 veces, y mientras la tijera comenzaba a caer sobre los mechones, sintió algo extraño, una mezcla de tristeza y alivio, como si cada pedazo que caía al suelo se llevara también un pedazo de la mujer que había sido. No lloró, pero al verse en el espejo, al final, no se reconoció del todo, y esa sensación, en lugar de asustarla, le dio fuerza. Ese mismo fin de semana, fue a un centro comercial y, sin pensarlo mucho, entró a una tienda de ropa. No buscaba nada en particular, pero terminó comprando un par de jeans ajustados, una blusa de color fuerte y unos zapatos que nunca se habría puesto antes. No lo hizo para gustarle a nadie, lo hizo para recordarse a sí misma que todavía estaba viva, que podía reinventarse si quería. Cuando volvió a casa, Javier la miró desde el sillón con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Y eso?, preguntó con tono burlón. Mariana lo miró de reojo, sin responder. Caminó hasta el cuarto, dejó las bolsas en la cama y cerró la puerta. Ya no necesitaba explicar nada. Cada gesto, cada cambio, era una respuesta en sí mismo. Pero lo que él no esperaba, y que realmente lo descolocó, fue lo que vino después. Un lunes por la noche, Mariana abrió el grupo familiar de WhatsApp, ese donde estaban sus suegros, cuñados, hermanos de ella, y hasta algunos tíos. Sin decir una sola palabra, solo envió el audio, el mismo, ese que había guardado semanas atrás, cuando aún no sabía si tendría el valor de usarlo. No lo acompañó con ningún texto, nada de para que vean ni ahí tienen, solo el archivo, y después, silencio. Apagó el celular y se fue a bañar. Mientras el agua le caía sobre los hombros, no sintió miedo, sintió paz. Lo había soltado, ahora que cada quien decidiera qué hacer con esa verdad. El grupo quedó en silencio durante horas, ni un emoji, ni una reacción. Mariana no necesitaba leerlo para saber que las palabras de esa mujer, su tono, su reclamo, su cercanía estaban haciendo su trabajo. Javier, en cambio, entró en pánico. Llegó a casa con la cara desencajada, lanzando preguntas al aire. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás haciendo esto ahora? ¿Qué ganas con destruirme? Mariana salió del cuarto con el cabello aún húmedo, se secaba con una toalla, lo miró fijo, sin dramatismo. Yo no hice nada, Javier, vos solo te estás mostrando tal cual SOS. Él resopló, como queriendo desviar la conversación, pero ya no tenía margen. El control se le escurría como agua entre los dedos. La imagen de hombre correcto que tanto había cuidado, se desmoronaba sin que Mariana tuviera que levantar la voz. Al día siguiente, su cuñada, la misma que escuchó el audio en privado, le escribió en privado: gracias por confiar en mí. No estás sola. Mariana no respondió de inmediato. La leía una y otra vez, como si esas pocas palabras fueran demasiado grandes para procesarlas de una vez. Después, simplemente contestó: gracias por escuchar. Eso ya era mucho, no necesitaba más.
Ya no buscaba aliados, ni justicia inmediata, solo necesitaba recuperar su lugar en el mundo, esa parte de sí que había entregado durante años sin darse cuenta. La grabación, el nuevo look, el silencio calculado, todo era parte del mismo proceso, no una venganza ruidosa, sino una reestructuración desde adentro, porque por primera vez en mucho tiempo, Mariana tenía el control de su historia. A medida que los días pasaban, Javier intentaba recuperar algo de terreno. Unas veces llegaba con flores, otras con frases como "estás distinta, más linda". No sé, Mariana lo escuchaba en silencio, como si hablara otro idioma. No reaccionaba, no sonreía, solo asentía con la cabeza y seguía con lo suyo, porque ahora ya no era su validación lo que buscaba, era su libertad, y en esa libertad, había encontrado un tipo de fuerza que él ya no sabía cómo manejar. Cada gesto suyo, cada movimiento tranquilo, lo enfrentaba con su propia culpa. Un día la vio salir con una carpeta bajo el brazo. ¿A dónde vas?, preguntó él, con tono de desconfianza. Mariana lo miró de lado. A una entrevista. No explicó más, no pidió permiso, y ese día, por primera vez, Javier entendió que quizás ella no estaba actuando, quizás de verdad se estaba yendo de a poco, sin necesidad de hacer las maletas. Esa noche él explotó, como un animal herido. La esperó despierto, sentado en la sala, con los ojos rojos. Apenas la vio entrar, se levantó de golpe. ¿Así que ahora buscas trabajo sin avisar? ¿Querés humillarme más todavía? ¿Querés que toda mi familia me vea como un monstruo? Mariana dejó las llaves sobre la mesa, se quitó los zapatos sin apuro y lo miró de frente. Yo no te hice nada, vos hiciste todo solo, y si te molesta que ahora camine con la frente en alto, aprende a vivir con eso. Él la miró con odio, con miedo, con ese tipo de desesperación que no se puede disimular. Mariana lo sabía, ese hombre, el que le gritaba delante de sus hijos, ya no podía tocarla emocionalmente, lo había perdido todo, menos la vergüenza, que recién ahora lo estaba alcanzando. A la mañana siguiente, Javier no dijo una palabra, se levantó, se vistió en silencio y se fue antes de que los niños despertaran. Mariana, mientras tanto, preparó el desayuno con una calma nueva, casi desconocida para ella. No tenía apuro, no tenía que justificar nada. Ya no era su rol el de sostener toda la estructura familiar mientras él hacía lo que quería. Ese día se sentó a comer con los chicos, les preguntó por sus tareas, se rieron juntos, y al ver sus rostros tranquilos, sintió algo distinto, un alivio, una certeza. Por fin estaba empezando a recuperar algo que había dado por perdido, la paz en su propia casa. Más tarde, abrió su correo y encontró una respuesta de la entrevista, la habían aceptado para una segunda etapa. Sonrió, no por el trabajo en sí, sino por lo que representaba. Era la primera decisión que tomaba sola en años, un paso pequeño, pero simbólico, el inicio de una vida donde sus elecciones no pasarían por el filtro de Javier. Se levantó del escritorio, fue al armario, y empezó a sacar ropa que ya no sentía suya, vestidos que usaba solo porque a él le gustaban, blusas con las que se sentía disfrazada. Llenó una bolsa grande, sin mirar atrás, y al fondo del armario, encontró una caja con fotos. Entre ellas, una de su boda. Mariana la sostuvo unos segundos, en silencio. Después, con firmeza, la rompió en dos y la tiró a la bolsa sin titubear. Esa tarde, cuando Javier regresó, notó de inmediato el aire distinto en la casa. No era solo por la ausencia de su ropa sobre la cama, ni por el aroma a incienso suave que antes no solía haber. Era otra cosa, un ambiente sereno, casi ajeno. Mariana estaba en la cocina, escribiendo algo en una libreta. Él la miró desde el marco de la puerta intentando encontrar alguna grieta en su postura, algún rastro de duda, pero no la encontró. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó, con voz tibia. Mariana lo miró por encima del hombro. Una lista de cosas que quiero hacer antes de fin de año. La frase lo desconcertó.
porque por primera vez, ella hablaba en primera persona, no decía lo que necesitamos, ni lo que hay que hacer para la casa, era su lista, su proyecto, su vida. Esa noche, después de acostar a los niños, Mariana se quedó sola en la sala, no prendió la televisión, no tocó el celular, solo encendió una vela pequeña y se sentó a mirar por la ventana. Recordó todo lo que había tolerado en silencio, las excusas, las miradas esquivas, las noches esperando con la comida fría. Pensó en cada vez que se culpó a sí misma por la frialdad de él, por los rechazos disfrazados de cansancio, y al repasar todo eso en su mente, no sintió rabia. Sintió compasión, por la mujer que fue, por esa versión de sí misma que se creía insuficiente, que aceptaba migajas con tal de no estar sola. Mariana ya no era esa mujer, lo sabía, y aunque el proceso no había terminado, ya no tenía miedo de seguir sola el resto del camino. Pasaron algunos días sin incidentes. Javier parecía haberse resignado a ese nuevo orden silencioso, pero una noche, tal vez desesperado por recuperar algo de poder, intentó el último recurso, la confrontación directa. Esperó a que los niños se durmieran, entró al cuarto y cerró la puerta tras de sí. Mariana estaba doblando ropa, tranquila. ¿Y si hablamos en serio, sin atacar? Ella no levantó la vista. Decime qué querés decir. Javier suspiró largo, como ensayando una emoción que ya no sentía. Yo sé que cometí errores, pero tampoco es una santa. No quiero que esto se destruya así. Mariana soltó la camiseta que tenía en las manos y lo miró, por fin, con un gesto que lo descolocó. No había rencor, solo una claridad cruda. Esto se destruyó solo, Javier. Yo solo estoy dejando de taparlo. Él se sentó en la cama, frotándose las manos. ¿Querés que me arrodille? ¿Querés que pida perdón delante de todos? Lo hago si eso te deja en paz. Mariana negó con la cabeza, casi con tristeza. No quiero un espectáculo. Nunca quise eso. Solo quería respeto. Y entonces, con la calma que da saberse dueña de la verdad, sacó el celular de su bolsillo y dijo, pero ya que lo ofreces, vamos a hacerlo bien. Buscó el archivo, lo puso en reproducción, y lo dejó sonar alto, sin mirar a Javier. La voz de la amante llenó la habitación. Las frases fueron claras, contundentes, imposibles de negar, y él, por primera vez en mucho tiempo, no dijo ni una sola palabra. Cuando el audio terminó, el silencio fue tan fuerte que casi se podía oír el zumbido del ventilador de techo. Javier tenía la mirada clavada en el piso, como si buscara una excusa entre las baldosas. Mariana se levantó sin apuro, fue hasta la cómoda y sacó una pequeña caja de madera. De adentro, tomó su alianza de bodas, la sostuvo unos segundos entre los dedos, sin nostalgia, solo con una serenidad fría que ya no dejaba lugar a dudas. Caminó hacia él y se la dejó sobre la cama, justo frente a sus manos. No necesito tu perdón, solo necesitaba que lo escucharas, que ya no pudieras negarlo ni a mí ni a vos mismo. Javier la miró por fin, pero ya no encontró a la mujer que él conocía. La que callaba, la que lo esperaba, esa ya no estaba. Al día siguiente, él se fue de casa. No hubo gritos, ni escenas, solo preparó una valija pequeña, evitó cruzarse con los niños y cerró la puerta detrás de sí sin decir adiós. Nadie lo detuvo, nadie preguntó a dónde iba. Mariana lo vio salir desde la ventana de la cocina. Cuando escuchó el clic de la puerta, se quedó quieta, respirando hondo. No sintió alivio inmediato. Lo que sintió fue algo más denso, espacio. Como si, por primera vez en mucho tiempo, el aire volviera a circular en la casa. No lloró, se sentó con un té caliente y miró alrededor. La casa era la misma, pero ya no era su cárcel, ahora era un lugar en blanco, y eso, en su mundo, era el principio de todo. Con el paso de las semanas, Mariana fue encontrando un nuevo ritmo. Los días ya no giraban en torno a las llegadas de Javier ni a sus ausencias misteriosas. La casa respiraba distinto. Los niños empezaron a relajarse, a dormir mejor, a reír más.
Incluso el perro parecía menos tenso. Ella no hablaba mucho del tema, ni con amigas ni con la familia. No hacía falta. El silencio de Javier, su partida abrupta, su ausencia en reuniones familiares, todo hablaba por sí solo. Mariana, en cambio, se volcó a pequeñas cosas que antes había dejado de lado: pintar una pared, plantar nuevas flores, cambiar las cortinas del cuarto. Cada gesto era una forma de limpiar el aire, de sacar el residuo invisible que él había dejado en cada rincón. Una mañana, mientras barría el patio, su madre apareció con una torta casera. No dijo gran cosa, solo se sentó, la miró con ternura y le ofreció un mate. Mariana aceptó. Se quedaron así, en silencio, compartiendo bocados lentos, sin necesidad de hablar del pasado. Pero cuando su madre le dijo suavemente: no pensé que fueras tan fuerte, a Mariana se le llenaron los ojos de lágrimas. No por tristeza, sino porque por primera vez, alguien lo decía en voz alta, porque durante años, nadie había notado todo lo que sostenía sola, y ahora, en ese silencio compartido, sentía que su fortaleza ya no era una obligación, sino una elección. En el grupo familiar, el silencio hacia Javier se volvió una constante incómoda. Nadie lo eliminó, nadie lo insultó, pero tampoco lo defendieron más. Algunos dejaron de reaccionar a sus mensajes, otros simplemente salieron del grupo. Mariana no decía nada, no respondía a las provocaciones pasivas que él dejaba caer de vez en cuando. Como al final, uno no sabe con quién se casa, ya no le afectaba, porque la diferencia era clara. Ella no necesitaba justificarse, él sí, y cada frase suya era un intento desesperado por recuperar algo que ya no existía: la imagen, el control, el respeto que había dilapidado con sus propias manos. Mariana, en cambio, seguía reconstruyéndose en silencio, paso a paso, sin necesidad de gritarlo. En una de esas tardes tranquilas, volvió a la biblioteca del barrio. Hacía años que no iba. Se sentó en la misma mesa donde solía estudiar de joven y hojeó un libro al azar. No recordaba la última vez que había estado sola en un lugar sin apuros, sin relojes, sin sentir que debía estar en otro lado. Allí, en medio del silencio de las páginas, entendió algo que le caló hondo: no había vuelto a ser la de antes. Había nacido otra versión de sí misma, más consciente, más selectiva, más fuerte. Ya no era la que aceptaba todo con tal de mantener una apariencia. Ahora era una mujer que, después de haber sido desarmada por dentro, aprendió a armarse de nuevo, con piezas que ella misma eligió. Un sábado, mientras terminaba de tender la ropa, recibió una llamada inesperada. Era uno de los hermanos de Javier. No hablaban desde la cena. Mariana atendió con cautela. Solo quería decirte que, lamento no haber dicho nada aquella noche. Me quedé paralizado, pero te creo, siempre te creí. La voz al otro lado temblaba un poco, como quien se anima tarde pero aún quiere enmendar algo. Mariana no dijo mucho. Agradeció en voz baja y cortó. No necesitaba disculpas, pero sí valoraba que, al menos, algunos comenzaran a reconocer lo que realmente había pasado. Era tarde, sí, pero el reconocimiento, aunque demorado, traía un eco de justicia silenciosa que le hacía bien. Javier intentó volver 2 veces. Primero, con un mensaje confuso: podemos empezar de cero, por los chicos. Después, con una aparición repentina en la puerta, con una bolsa en la mano y cara de derrotado. Mariana lo dejó hablar. Él soltó frases gastadas: estoy arrepentido, me equivoqué, te juro que ahora entiendo todo. Pero ella no cayó, no lloró, no tembló, lo miró con una calma que a él le dolió más que cualquier grito, y cuando él terminó su discurso ensayado, Mariana se limitó a decir: ya no es SOS parte de esta casa, Javier, podés seguir hablando, pero no te voy a escuchar. Y cerró la puerta con la misma delicadeza con la que se cierra un libro que ya no se piensa volver a leer. Esa noche, después de ese cierre tan claro, Mariana no sintió euforia, sintió descanso, un descanso profundo, emocional,
de esos que llegan después de haber sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Se acostó temprano, abrazada a su almohada, con la ventana entreabierta dejando entrar el sonido del viento. Por primera vez en años, durmió de corrido, sin sobresaltos, sin despertar para revisar si él había llegado, sin angustia en el pecho. Al día siguiente, se despertó con los primeros rayos de sol y se quedó unos minutos acostada, mirando el techo. Sintió que algo se había acomodado por dentro. No todo estaba resuelto, pero el nudo en el pecho ya no apretaba como antes. Era libre, al menos de esa carga. Con el tiempo, fue notando cómo su cuerpo también cambiaba. Caminaba más erguida, su risa volvía a salir con naturalidad. Sus ojos, antes apagados, empezaban a reflejar algo parecido a paz. En el trabajo nuevo, la trataban con respeto. Sus compañeros la admiraban sin saber nada de su historia. Ella no hablaba del pasado, no necesitaba victimizarse para encontrar su lugar. Lo ganaba con su presencia, con su actitud. En casa, los niños se adaptaban a la nueva rutina. Las noches eran más tranquilas, las mañanas, menos apuradas. Mariana había dejado de correr detrás de alguien. Ahora caminaba sola, y cada paso la llevaba más cerca de sí misma. Un día, mientras buscaba unos documentos en una caja vieja, Mariana encontró una carta que nunca había entregado. Era una nota que escribió durante uno de los tantos momentos en que se sentía invisible, abandonada en su propio matrimonio. La leyó entera, sin llorar. Las palabras eran fuertes, llenas de súplica, de miedo, de necesidad de ser vista, y al llegar al final, sonrió, no con burla, sino con ternura hacia esa versión de ella misma. Esa mujer ya no existía, ya no necesitaba rogar por afecto ni mendigar atención. Rompió la carta en trozos pequeños y la arrojó al cesto, como un gesto íntimo de despedida. Era otra forma de decirse a sí misma, ya no estoy ahí, ya no soy esa mujer. Más adelante, en una tarde soleada de otoño, llevó a los chicos al parque. Se sentaron en el pasto a merendar. Mientras ellos jugaban, Mariana cerró los ojos por unos minutos y respiró hondo. Sintió el aire limpio, el ruido de las hojas secas, las risas de sus hijos a lo lejos. No necesitaba nada más. No deseaba un nuevo amor, ni una revancha ruidosa. Su victoria estaba en esa tranquilidad conquistada, en haber podido reconstruirse sin odio, sin depender de nadie. Ese día, una vecina se le acercó y le dijo, «Estás distinta, irradias algo fuerte, no sé qué es». Mariana sonrió, porque si sabía lo que era su poder, el que siempre estuvo ahí, dormido, esperando el momento justo para despertar. Casi 3 meses después de la separación, Javier intentó una última jugada. Apareció en la casa con un tono más calmado, una carpeta en mano y un discurso preparado. Dijo que quería hablar por el bien de todos, que había aprendido de sus errores, que necesitaba una segunda oportunidad. Mariana lo dejó pasar, no por debilidad, sino porque ya no le afectaba. Lo miró durante toda su exposición sin interrumpirlo, y cuando terminó, lo acompañó hasta la puerta y le dijo, con una firmeza sin gritos, aprender no significa que te den otra oportunidad. A veces, la lección es perder. Él bajó la cabeza, ya no tenía argumentos, ni arrogancia, solo quedaba el vacío de haber perdido lo que nunca supo cuidar. Esa misma noche, después de esa conversación final, Mariana sintió una necesidad extraña de limpiar la casa, no porque estuviera sucia, sino porque quería borrar cada rastro energético de lo que había sido. Cambió los muebles de lugar, lavó las cortinas, limpió los vidrios, puso música, bailó un poco mientras fregaba el piso. No era una limpieza cualquiera, era un ritual de renacimiento. Cuando terminó, se duchó con calma, se puso ropa cómoda, y se sirvió una copa de vino. Al mirar su reflejo en el espejo, ya no veía tristeza, veía determinación. Mariana no había ganado una guerra, había recuperado su alma, y eso valía más que cualquier reconciliación. Con el tiempo,
La historia entre Mariana y Javier dejó de ser un tema recurrente. La familia lo aceptó sin necesidad de explicaciones detalladas. Los amigos que importaban seguían ahí. Los que desaparecieron demostraron que nunca fueron realmente cercanos. Mariana ya no sentía la necesidad de contar lo que había vivido. Lo había procesado, lo había trabajado en silencio, lo había soltado. Cada día era un paso más hacia su propia vida, esa que ahora construía a su manera. Empezó un curso de cocina que siempre había querido hacer. Se anotó en un taller de escritura y retomó su amor por los libros. No buscaba llenar vacíos, buscaba conectar con ella misma, y eso la hacía sentir más viva que nunca. Una tarde, mientras leía en el patio, su hija se le acercó con una pregunta simple pero poderosa: «Mamá, ¿estás feliz?». Mariana se quedó en silencio unos segundos, sorprendida por lo directo de la pregunta. Miró a su hija, luego al cielo despejado, y respondió sin dudar: «Sí, mi amor, estoy en paz, y eso, para mí, es mucho más que felicidad». La niña se acurrucó a su lado y siguieron leyendo juntas, compartiendo ese momento como si fuera un pequeño tesoro cotidiano. Mariana no necesitaba grandes demostraciones. Cada gesto simple, cada día sin angustia, era una victoria silenciosa. El pasado no la definía, solo le había enseñado lo fuerte que podía ser cuando dejaba de esperar que otros la rescataran. Una noche de lluvia, mientras acomodaba los juguetes del patio antes de que se mojaran, Mariana se cruzó con algo que la hizo detenerse: una caja con fotos viejas que Javier había dejado olvidada en el trastero. Dudó un segundo antes de abrirla. Dentro, había imágenes de viajes, reuniones familiares, incluso algunas donde ella aparecía sonriendo al lado de él, fingiendo una felicidad que ahora le parecía lejana. No sintió nostalgia, ni rabia, solo distancia. Era como mirar una película vieja de la que ya no formaba parte. Tomó una de esas fotos, la que él siempre decía que era su favorita, y la dejó sobre la mesa de afuera. Al día siguiente, la lluvia la había borrado casi por completo, y Mariana, al verla, entendió: a veces, el agua limpia lo que uno ya no se atreve a soltar. Los hijos de Mariana también habían cambiado, ya no vivían con miedo a los gritos, ni caminaban en puntas de pie por la casa. Uno de ellos, el mayor, empezó a ayudarla en la cocina. El más pequeño la abrazaba sin motivo, y ella, que antes se sentía culpable por haber pensado en separarse, ahora veía con claridad: liberarse había sido un acto de amor también hacia ellos. No necesitaban una familia perfecta, necesitaban una madre presente, entera, sin ese dolor invisible que antes la acompañaba a todas partes. Mariana lo entendía ahora, y por eso, cada vez que se sentaba con ellos a cenar, sentía que estaba reparando algo más grande que una traición. Estaba sanando generaciones enteras de silencio. Una tarde de primavera, recibió una invitación inesperada: una charla comunitaria sobre mujeres que habían superado relaciones destructivas. Al principio dudó. No se sentía lista para hablar en voz alta de todo lo vivido, pero luego pensó en todas las veces que se sintió sola, incomprendida, ahogada en su propia casa mientras fingía que todo estaba bien, y aceptó. Cuando subió al pequeño escenario, sus manos temblaban, pero apenas comenzó a hablar, algo en su interior se alineó. No usó palabras grandilocuentes, habló como siempre, con honestidad, con pausas, con la verdad cruda de quien ya no necesita esconderse. Y cuando terminó, varias mujeres se le acercaron, algunas con lágrimas, otras con abrazos. Mariana entendió entonces que su historia no era solo suya, era de muchas. Esa noche, al volver a casa, se sentó en el patio con una manta sobre los hombros. Los niños dormían, la casa estaba en silencio. Miró al cielo estrellado y pensó en todo lo que había atravesado, lo injusto, lo duro, lo solitario, y sin embargo, ahí estaba, más viva que nunca, no perfecta, no invulnerable, pero sí auténtica.
Ya no tenía miedo del futuro. Si algo le enseñó el proceso, fue que puede empezar desde cero las veces que haga falta. No necesitaba una pareja, ni una validación externa. Lo que tenía ahora era suyo: paz, claridad, dignidad. Cerró los ojos unos segundos y sonrió, porque finalmente, después de tanto caos, estaba exactamente donde tenía que estar. Pasaron algunos meses más, y la vida siguió fluyendo con naturalidad. Mariana empezó a colaborar en un proyecto local para mujeres que necesitaban apoyo emocional. No lo hacía como una salvadora, sino como una compañera. Compartía herramientas, escuchaba sin juzgar, ofrecía lo que a ella le había faltado en su momento, un espacio seguro. La reconocían en el barrio, la saludaban con respeto, no por lo que había sufrido, sino por lo que había construido después del dolor. Y eso, para ella, era el verdadero triunfo: que su historia no quedara atada a la traición, sino que fuera recordada como una historia de transformación. Un domingo, organizó un almuerzo sencillo en casa, nada especial, solo comida casera, música suave y gente querida. Estaban sus hijos, su hermana, un par de amigas nuevas. Mientras servía jugo en la mesa del patio, se detuvo un instante, miró a su alrededor: risas, platos compartidos, miradas cómplices. Todo era simple, pero lleno de verdad. No había tensión, ni máscaras, ni silencios forzados. Era un hogar, y en ese momento, Mariana se dio cuenta de que lo había logrado. Había reconstruido su mundo desde los pedazos, y lo había hecho sin rencor, sin depender de nadie, con la fuerza callada de quien se cansó de sobrevivir, y empezó a vivir. Esa tarde, mientras los demás lavaban los platos o charlaban en el jardín, Mariana se alejó un momento. Fue hasta su habitación, abrió el cajón donde antes guardaba papeles viejos y encontró, al fondo, la alianza que una vez dejó sobre la cama. La sostuvo entre los dedos sin rabia, sin emoción, solo como un objeto más, sin poder alguno. Caminó hasta el patio, fue hasta una maceta donde recién había plantado un jazmín, y la enterró ahí, no como símbolo de entierro de un amor, sino como cierre definitivo de un ciclo que no necesitaba recordarse. Fue un gesto pequeño, íntimo, sin testigos. Pero al cubrirla con tierra y ver solo la flor encima, sintió una especie de alivio profundo, como si cerrara la última puerta que quedaba entreabierta. Volvió al patio con los demás, se sentó con su hijo pequeño en el regazo y comenzó a peinarle el cabello con los dedos. La tarde se doraba con la luz del sol cayendo y había algo en el aire, una paz sencilla, sin adornos. Mariana no necesitaba grandes cambios, ni promesas futuras. Lo que tenía en ese momento le bastaba. Y por fin, después de años de silencios que dolían, de esfuerzos invisibles, de renuncias que nadie notó, se sentía completa, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora, por dentro, ya no quedaba nada que la atara a un pasado que no le pertenecía más. Unos días después, mientras colgaba ropa limpia en el patio, escuchó música salir desde adentro. Los niños habían puesto su canción favorita sin saberlo. Mariana, con las pinzas en una mano y una camiseta en la otra, se detuvo. Cerró los ojos, sintió el viento moverle el cabello corto, la tela rozarle la piel, y sin pensarlo, empezó a moverse, primero los hombros, luego los pies, y así, sola en su patio, entre ropa recién lavada y olor a jazmín, se permitió bailar, no como un acto de rebeldía, sino como una celebración silenciosa de todo lo que había atravesado. Bailó sin miedo, sin vergüenza, sin apuro, como si en ese instante no existiera nada más. Los niños salieron y la vieron, uno rió y se unió. El otro la miró como si no la reconociera, pero después corrió a abrazarla. Mariana los alzó, giró con ellos, riendo fuerte, sin contenerse. Era una escena sencilla, casi doméstica, pero tenía un peso simbólico enorme. Ya no había un hombre en esa casa diciéndole cómo debía actuar,
ni un juicio silencioso midiendo su sonrisa. Había libertad, había conexión, había verdad. Mientras giraban en ese pequeño patio, bajo el cielo abierto, Mariana sintió algo que no había sentido en años: ligereza. Y entonces, sin avisar, lo supo. Ya no necesitaba nada, ni explicaciones, ni disculpas, ni promesas. En ese instante, mientras el viento le despeinaba el alma y sus hijos la rodeaban con alegría pura, Mariana cerró los ojos y pensó, casi en susurro: y por fin, pude respirar.